Mirá lo que es este budín de manzana sin azúcar ni edulcorantes artificiales, sin una sola gota de aceite ni grasa, sin polvo de hornear ni levaduras, sin harina de trigo, sin gluten y sin lactosa. Y además es una delicia. En casa lo preparo todos los días. Y me olvidaba, súper económico. La cocina de Zoe. Vamos a utilizar 2 bananas. Las que estoy utilizando son tamaño medianas a grandes. Las pelamos y las cortamos en trozos. Con las bananas vamos a endulzar el budín de forma natural, pero si no te gusta o no podés consumirlas, podés reemplazarlas por 2 cucharadas del endulzante que quieras, como stevia o pasas de uva. Siempre te recomiendo endulzar con frutas de forma natural. Las pisamos hasta obtener un puré. Al final del video te dejo todos los ingredientes con sus cantidades. Si te está gustando esta receta, por favor déjame un comentario, suscríbete al canal, compartí esta receta con tu familia y amigos y no te olvides de darle me gusta. Voy a pasar el puré de bananas a un recipiente más grande. Rallamos medio limón. Agregamos 2 huevos. Yo voy a utilizar 2 huevos enteros, pero si no quieren utilizar la yema, pueden utilizar solo la clara. Agregamos una pizca de sal para resaltar los sabores, que es opcional. Y vamos a batir todos los ingredientes con la batidora a máxima potencia. Batimos hasta que la preparación duplique su tamaño, cambie de color y se ponga espumosa y cremosa. Seguime en todas mis redes para más recetas fáciles y rápidas. Cuando logramos esto, es momento de agregar la harina. Te recomiendo tenerla lista de antemano para ir incorporándola mientras seguimos batiendo y que no se baje la preparación. Vamos a agregar media taza de harina de arroz, que son unos 70 gramos. La vas a ir agregando de a poquito y seguimos batiendo. Así hasta incorporar toda la harina. Fíjate que no estamos usando nada de aceite ni grasa, tampoco agregamos polvo de hornear ni levaduras, vamos a aprovechar la esponjosidad que nos aporta el huevo. Esta receta es muy saludable y natural, a mí sinceramente me encanta. Si no querés utilizar harina de arroz, podés reemplazarla por fécula de maíz o harina de trigo sarraceno o, por ejemplo, avena si no tenés intolerancia al gluten. Te va a quedar una preparación cremosa. Tomamos una budinera, la aceitamos y en el fondo colocaré papel manteca para que sea más fácil desmoldar el budín. Agregamos la preparación. Si te está gustando esta receta, seguro también te van a encantar estas galletitas de coco sin nada de harinas ni azúcar, que son riquísimas. Te dejo acá arriba la receta y en la descripción. Tomamos una manzana, la pelamos
y la cortamos en cubitos pequeños. Si querés, podés dejarla con cáscara, bien lavada, sobre todo si es orgánica. Vamos a sumergir los cubitos de manzana dentro de la preparación. Acá también podrías agregar nueces, almendras, pedacitos de chocolate, escamas de coco, otras frutas, lo que quieras. Este budín es espectacular. Llevamos a cocinar a horno precalentado a temperatura media, unos 190 grados centígrados, por aproximadamente 30 minutos o hasta que veas que está dorada la superficie y al pinchar con un cuchillo sale limpio. Retiramos del horno y ya está listo este delicioso budín. Como pudiste ver, no lleva nada de aceite ni grasas, ni azúcar, ni harina de trigo, ni polvos leudantes. Es increíble de rico, así que no esperes más y corre a hacerlo en tu casa. Y después me contás en los comentarios qué tal te pareció. Les mando un abrazo virtual muy fuerte y nos encontramos en la próxima receta. ¡Nos vemos!